desde Guatemala en Centroamérica para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Es importante entender, amado hermano, que la Biblia nos exhorta a nosotros, y vamos a ser de alguna manera medidos por el nivel de fructificación que nosotros llevemos. Y debemos de entender en nuestras vidas qué es lo que desata realmente ese nivel de fructificación máxima, que es el nivel descrito en la palabra, al 100%. Tenemos que retomar y tenemos que recordar los tres niveles de fructificación descritos en los tres evangelios, amado hermano. El de Lucas, esto es recapitulando lo que entregamos el día domingo. Vimos que en Lucas se guarda en memoria la palabra, pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, usted lo tiene ahí arriba. Estos son los que al oír con corazón bueno y recto retienen. Acá se guarda en memoria, se recuerda la enseñanza, se conoce y se sabe acerca de la palabra, pero esto solamente permite un nivel de fructificación al 30%, la retención. Vimos que la misma parábola del sembrador descrita en el libro de Marcos varía mucho y dista. En Marcos, la misma parábola del sembrador, aparentemente que debiese de ser la misma, pues ya cuando uno le acerca la lupa se da cuenta que son tres. Es una parábola, pero son tres dimensiones diferentes. Aquellos que fueron sembrados en buena tierra, mire cómo lee esa misma parábola, en el libro de Marcos 4:20. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. Aquí hay otra dimensión, eso lo pudimos entender el domingo. Aquí el conocimiento es mucho más amplio que el descrito en el libro de Lucas. Aquí se ha avanzado. ¿Por qué? Porque aquí se oye la palabra pero se recibe. En la otra solamente se retiene, pero en el corazón no se recibe. Es decir, lo sé y lo conozco de oídas. El mensaje yo ya lo escuché y me parece muy bonito. Pero cuando avanzamos a la dimensión de Marcos, aquí ya hay un amplio conocimiento del tema y aquí entra otra situación. Al recibir se habilita la voluntad de poner por práctica y hacer la obra. Y pudimos observar la dimensión de Mateo, que es la dimensión máxima de fructificación. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, note, y la entiende. Acá avanzamos de la retención hacia la recepción, avanzando hacia el entendimiento. Aquí vemos que se sabe con perfección la palabra, pero sobre todo aquí en esta dimensión nace algo diferente, y es la voluntad de poner por obra la palabra. Sabe que nosotros muchas veces conocemos el mensaje, sabemos el mensaje, entendemos la bendición del mensaje en nuestras vidas, pero hay una dimensión superior y superlativa en traerla, amado hermano, en el entendimiento de que aquí ya la voluntad se rinde delante de Dios. Entonces, nosotros como hijos del Rey debemos de anhelar la fructificación mayor, es decir, la dimensión de Mateo capítulo 13 versículo 23, que aunque es la parábola del sembrador, la dimensión vivida en el evangelio de Mateo es muy distante a la de Lucas. ¿Por qué? Porque cuando logramos alcanzar esta dimensión, note por favor que en el libro de Lucas habla de que se fructifica al 30, al 60 y al 100%. Aquí en Lucas se cambia el orden, porque aquí la fructificación se produce al 100 primero, después al 60 y al 30. Entonces la dimensión de Mateo, la vivencia de la dimensión del evangelio, según Mateo, en la línea
de la parábola del sembrador es que el que ya vive la dimensión en la faceta de Mateo es el que ya tiene la voluntad de poner por obra, porque no es lo mismo oír que entender, que oír, entender y poner por obra. Por eso es que la dimensión de Mateo nos habilita. Mire, lo importante de esto es que Mateo en la dimensión nos habilita para otros frutos. ¿Cómo le explico esto, amado hermano? Mire pues, ya en sí el avance de oír la palabra hacia la dimensión del oírla y recibirla, que es la de Marcos, ahí ya hubo un nivel de fructificación. No sé si se está dando cuenta. Es decir, poder rendir un fruto al 60 en sí mismo ya es un fruto diferente al dado en el libro de Lucas. Me estoy dando a entender. Y ya, amado hermano, oír la palabra, entenderla y ponerla por obra, esa es la dimensión superlativa del evangelio, de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos la capacidad del entendimiento y la colocación de nuestra voluntad delante del Rey de Reyes, ese fruto del haber llegado a tener la capacidad de la fructificación en sí, al 100 por 1, habilita otras dimensiones de fruto. Déjeme explicarle un poquito a la luz de la palabra esto. Porque cuando nosotros logramos llegar y vivir la parábola del sembrador a la dimensión de Mateo, el haber llegado ya en sí a esa faceta coloca otras puertas dimensionales que habilitan bendiciones específicas para el Hijo de Dios. Por eso es que nuestro anhelo y nuestro deseo debe de ser siempre agradar al máximo el corazón de Dios. Por eso es que, mire, hay cristianos en la iglesia que solamente oyen el mensaje. Eso no produce el fruto máximo. Hay otros que lo oyen, lo reciben porque lo retienen, lo guardan, pero no lo ponen por obra. Cuando alcanzamos la dimensión de poner por obra, amado hermano, el evangelio, ¡pau!, abre otras puertas diferentes que nos permiten a la misma manera, Josué, dar fruto en otra dimensión en las diferentes facetas de nuestra vida. Por ejemplo, mire, cuando nosotros anhelemos una vida llena de frutos, debemos de saber que para poder tener una vida en abundancia de frutos, algo imprescindible es oír la palabra y ponerla por obra. Si no la ponemos por obra, o la podemos estar oyendo, de oídas te había oído, o la podemos estar oyendo y reteniendo, guardándola, pero el traerla por obra en nuestra vida nos va a dar muchas bendiciones que a nosotros, amado hermano, nos pueden llevar a otra dispensación. Por ejemplo, la marca máxima de fructificación basada en la parábola de Mateo es el 100%. Y existen siervos de Dios que lograron alcanzar bíblicamente su talla de 100 en la dimensión que fueron probados. Es importante hacer ver, amado hermano, que aquí el entender la palabra y ponerla por obra significa áreas específicas de nuestra vida. Es decir, cuando a una persona se le dice estás fructificando al 100 por 1, no quiere decir que en todas las facetas de su vida está rindiendo completamente, sino que se le fue habilitada una puerta por ese deseo de fructificación y de búsqueda constante de Dios, porque deberemos de recordar que la dimensión de Mateo se vive en el lugar santísimo, no así la de Lucas, porque la de Lucas está en el atrio y la de Marcos está en el lugar santo. Entonces aquí estamos hablando de la dimensión de Mateo, alguien que habita en el lugar santísimo, alguien que es de oración, de ayuno, que se aparta para agradar el corazón de Dios. Es decir, ese es un cristiano de otro lado, ese es un cristiano de otra serie. Es un cristiano que tiene compromiso genuino con Dios, y por el compromiso genuino que tiene con Dios pone por obra la palabra dada por Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de la fructificación al 100%, porque hemos estado
viviendo la dimensión de Mateo, es decir, hemos estado experimentando constantemente la oración, el ayuno, el rema de la palabra, el Señor dándonos mensaje constante, y como consecuencia viene la limpieza y la purificación. Entonces, cuando nosotros logramos en nuestra relación con Dios, en la búsqueda con Dios, en la oración, en el ayuno, en apartar tiempo, en santificarnos, eso nos hace moradores de una dimensión espiritual. La dimensión espiritual de aquel que ora, que ayuna, que busca en la palabra, esa es una dimensión del lugar santísimo. Obviamente ahí se requiere un nivel de compromiso diferente que en el atrio. Ahora, yo encontré siervos de Dios que dieron la talla máxima, el 100. Y al alcanzar esa talla máxima, desataron o habilitaron bendiciones específicas sobre su vida. Por ejemplo, Génesis capítulo 11, versículo 10 dice, mire, estas son las generaciones. Mire, es lo que le digo, el 100 en sí ya es un fruto, pero alcanzar esa dimensión del 100 habilita otros frutos. ¿Sí me he dado a entender ahí? Mire pues, Génesis, estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años, llegó a la edad de 100. Ese 100 allí tipifica algo, porque igual pudieron haber narrado la historia y Sem cumplió 102 años y Sem cumplió 98 años. Pero cuando dice la Biblia que él tenía 100 años, cuando engendró de un fruto, alcanzó la talla del 100. Ahorita yo digo que si uno cumple 100 años ya no puede tener hijos, ni ella ni él. Pero Sem dice que tenía 100 años, porque el Señor lo que nos está dando ahí a entender es que Sem dio la talla. Diga conmigo, Sem dio la talla. Gracias, mijo. Entonces, cuando Sem dio la talla, cuando dio el 100, cuando fue un hombre de, parafraseémoslo, cuando fue un hombre de oración, cuando fue un hombre de palabra, buscaba rema, cuando fue un hombre del lugar santísimo, cuando fue un hombre de compromiso, cuando fue un hombre, todo lo que vemos en la matriz del lado derecho, entonces él habilitó. Cuando llegó a los 100, no a los 99, no a los 99 años con 11 meses, no, cuando llegó a la talla de 100, él engendró. Y dice la Biblia que engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ahora, Sem tenía 100 años cuando engendró a su hijo. Arfaxad significa la puerta de Dios. Arfaxad significa el regenerador. Arfaxad significa el rehabilitador. Quiere decir que para que venga un engendramiento de fruto de parte de Dios, primeramente tiene que venir un sumergimiento. Tiene que venir un mover, amado hermano, que nos lleve a nosotros a otra. Tiene que venir un diluvio. Note que dice, y después del diluvio fue que él fructificó. Ahora, la palabra diluvio en hebreo es la palabra mabul, con doble B alta, mabul, y quiere decir fluir, quiere decir diluvio. Entonces esto dice, nos enseña que el fruto viene como consecuencia de aprender a fluir en lo que Dios te ha dado. El fruto en tu vida va a ser manifiesto cuando tú entiendas y comprendas tu llamamiento en Dios y fluyas en ese llamamiento en Dios. Es decir, la bendición de la fructificación sobre un hijo viene como consecuencia de que ha permitido la limpieza interna en su vida y como consecuencia aprende a fluir en las bendiciones a las cuales Dios les ha llamado. ¿Tienes dones? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dones de parte de Dios? Déjeme, es una iglesia que es ataviada, hermano. A mí me consta que el Señor ha enviado regalos en abundancia. Levánteme su mano. Cuando fluyas en esa dimensión, en lo que Dios te ha llamado a hacer,
entonces van a venir frutos dignos de arrepentimiento sobre tu vida. No sé si me están dando a entender, amado hermano. Quiere decir que cuando damos la talla máxima, cuando nos esforzamos al máximo, cuando buscamos el rostro de Dios de una manera en la que otros no lo hacen, estamos habilitando en nuestra vida espiritual la dimensión de la fructificación. Entonces las cosas se te empiezan a volver sencillas. Entonces orar no te cuesta. Entonces moverte en fe no te cuesta. Entonces sembrar en el reino no te cuesta. Entonces buscar a Dios constantemente en la mañana no te cuesta. ¿Por qué? Porque has llegado a desarrollar la dimensión de tu vida a nivel de espíritu. Y como consecuencia de que das la talla de 10 en tu búsqueda de Dios, empezar a dar frutos se te hace bien sencillo. Por ejemplo, yo no sé a quién de nosotros los que estamos hoy aquí en la noche nos cuesta muchas veces creerle a Dios. Mire lo que le estoy diciendo, cómo es de delicado, porque a veces el Señor envía promesas y al no verlas cumplidas, nosotros pensamos que Dios ha mentido. Pero no es que Dios haya mentido, porque dice la Biblia que Él no miente. Lo que sucede es que como nuestro nivel de relación con Dios no está óptimo al 100, muchas veces fructificar se nos hace difícil. ¿Por qué se te pone el carácter difícil? ¿Por qué en casa eres gritón? ¿Por qué en casa somos malhumorados? ¿Por qué en casa estamos peleando? ¿Por qué en casa los hijos son insujetos? Porque no hemos aprendido a dar la talla. El 100 es dar la talla de un genuino hijo de Dios, con faltas, con defectos, pero sobre todo con un corazón deseoso de agradar el corazón de Dios. Entonces muchas veces los frutos de los que habla la Biblia, dad frutos, dice la Biblia, dignos de arrepentimiento. Pastor, pero mire cómo me cuesta leer la Biblia. Pastor, mire cómo me cuesta orar. Pastor, cómo me cuesta meterme con Dios. Pastor, cómo me cuesta dejar de chismear. Pastor, cuánto me cuesta dejar de, qué sé yo, en donde a ti te es difícil fluir. Pero esa falta de fluir es la consecuencia de no estar dando la talla descrita en la palabra como la dimensión de Mateo, que es la dimensión del Espíritu. Entonces cuando nosotros nos metemos con Dios de a de veras, cuando damos la talla del Señor, no la del pastor, no la de la esposa, no la del esposo, no de un juicio terreno, sino la voluntad de Dios, cuando nosotros logramos en nuestra relación agradar el corazón de Dios, estamos dando la talla máxima de fructificación para el Señor. Entonces el Señor, cuando mire, mi patojo se está levantando a orar, está haciendo el esfuerzo, ni rema le caen, dirá el Señor, pero ya está haciendo sus tanes. Se levanta a las 3 de la mañana, agarra su guitarra, que es lo que sabe hacer, tocar, y empieza a cantarme cánticos. Mi hijo está fluyendo, mire, está buscando, solo 10 minutos ora y se duerme, pero ya se levantó a buscar. ¿Me estoy dando a entender? Cuando hay un esfuerzo por dar la talla que Dios anhela para mi vida, Él ve el esfuerzo, y como resultado del esfuerzo, entonces viene el proceso en el cual Dios te bendice de tal manera que muchas veces fructificar se te vuelve bien sencillo. Cuando mire, de repente el hermano empieza a orar, empieza a leer la palabra, le empiezan a venir sus remas personales. El Señor mismo lo despierta a las 2, 3, 4 de la mañana para orar, y él está haciendo su esfuerzo. Y cuando el varón de Dios hace el esfuerzo y Dios lo ve, hermano, la misericordia de Dios es grande y es eterna. Entonces le da la facilidad de poder dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la habitación y la dimensión que está buscando es la dimensión del Espíritu. Por eso es que, mire, hermano, si a usted le cuesta orar, leer la palabra, tendría que examinar si no es necesario que se mueva del atrio al lugar santo, o del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? A mayor relación e intimidad con Dios, sus frutos se van a volver más sencillos de dárselos a Él.
usted va a orar con facilidad. Pastor, mire, ahora hasta me despierto yo solito, me estoy despertando a las 3 de la mañana, pastor. Yo que mire, a mí me daban las 11 de la noche durmiendo y ahora a las 3 el Señor me está levantando. ¿Y qué has estado haciendo? He estado orando, pastor. Gloria a Dios. Y fíjese que ahora que he estado orando, ahora Dios me ha estado hablando en la Biblia. Y ahora que Dios me ha estado hablando en la Biblia, mire, pastor, ahora las ideas se me han aclarado y mire que he hecho 2, 3 negocitos y qué bien me han salido. Porque en la medida que procuras, la talla del 100 es agradar el corazón de Dios. Cuando la Biblia habla de la talla del 100 para dar fruto, es agradar el corazón de Dios, es buscar el corazón de Dios, es vivir conforme a la palabra que el Señor nos ha regalado. Y cuando nosotros agradamos al Señor en esa dimensión, hermano, Padre de las misericordias, las bendiciones empiezan a llover. Mire, pastor, fíjese que ya tengo un mes de estar orando y por alguna extraña razón, pastor, mire, ahora mi esposo ya no grita en la casa. Y ahora no, pastor, desde que tiene un mes que está orando, ¿qué le están haciendo a mi marido ahí en la iglesia, pastor? ¿Están lavándole el coco? No, se lava el corazón. Entonces, cuando buscas a Dios para dar la talla máxima, la dimensión descrita en el libro de Mateo, el fruto al 100% primero, cuando cumplió 100 años Sem, cuando dio la talla, vino el fruto de la bendición de parte del Padre bueno. Por si hay algún fruto que estés esperando o alguna bendición que estés esperando, examina si estás dando tu talla. Que a veces creemos que solo es de pedirle a Dios, hermano, pero también se requiere un esfuerzo en ese proceso. Mire pues, el 100, cuando das la talla de 100, mire todo lo que se provoca cuando uno agrada el corazón de Dios, hermano. El 100 es agradar el corazón de Dios. Génesis capítulo 21:5, Abraham tenía 100 años cuando le vino su promesa. Cuando Abraham tenía 100 años, cuando llegó a la talla de 100, a mi favor, así entre pausita, pregúntele a su hermano que está a la par, 30, 60 o 100, ¿dónde estás? Porque podrá ser que esté esperando usted promesas, pero si no está dando la talla de agradar el corazón de Dios, posiblemente esa promesa esté retenida, porque usted todavía no ha logrado dar la talla al 100. La pastor, ¿y quién da la talla de 100? Bueno, pues aquí dice que Abraham lo hizo. ¿Quiere decir, pastor, que tengo que cumplir 100 años? Pues no. 100 es un número simbólico que figura la talla máxima. Cuando Abraham alcanzó el nivel de 100 en su fe, ¿acaso no dice la Biblia que Abraham fue llamado el padre de la fe? Cuando mire hermano, cuando dio la talla en fe, cuando creyó lo que Dios le había dicho sin verlo. Cuando Abraham fue perfeccionado en la fe a su Dios, entonces Dios le otorgó lo que le había prometido. Quiere decir que muchas veces Dios espera hasta el momento en el cual tú derrames tu corazón delante de Él y des lo que Él te está pidiendo. Y eso te habilita a las bendiciones. Así dice el Señor: hijo mío, cuando me busques temprano de madrugada, hablaré a tu corazón y abriré las puertas de la bendición de ese trabajo que me has estado pidiendo. Quiere decir que si no hay oración, no se habilita. Entonces la talla del 100 es agradar. Dígale a su hermano que está a la par suya, por favor. La talla máxima del 100 es agradar el corazón de Dios, hermano. Cuando llegamos a ese nivel, Dios te cumple las promesas. Quiere decir que para que mi promesa sea cumplida, lo que debo de buscar no es la promesa, sino agradar al Dios que da la promesa. Porque cuando agradas el corazón del Dios que te da la promesa, amado hermano, la promesa Dios te la envía. Eso hizo con Abraham. ¿Por qué no le dio hijo a los 99? ¿Por qué no le dio hijo a los 75? Es más, hermano, mire, ¿quién de nosotros podría dar semilla a los 100 años? Es más, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos, hermano. Pero Abraham
le vino la promesa cuando su fue. Mire, hermano, si dice la Biblia que subió al monte y llevaba a su hijo con un propósito: entregarlo delante de Dios. Y cuando Dios vio que el corazón de Abraham estaba siendo probado y que Abraham no retendría nada de lo que él le había dado, Dios lo bendijo. Porque cuando Dios te prueba, Él quiere saber que no hay nada ni nadie superior a Él en tu vida. Y cuando tú lo entiendes y tu corazón es agradar el corazón del Padre, fructificar se te vuelve fácil. Abraham dio fruto cuando su fe fue probada al máximo. Cuando el Señor le dijo: me das lo que más amas. Hijo, dijo Abraham: Padre de la gloria, pero tú eres todo, Señor. Y dice la Biblia que Abraham, usted y yo conocemos la historia de Abraham. Subió al monte, le agarró, y le dijo: güey, ya te probé, ya vi que a mí no me vas a negar nada. Tu fe fue probada y diste. Mire, alguna vez Dios le ha probado a usted la fe al grado de pedirle un hijo. ¿Qué es lo más preciado en su corazón que Dios le ha pedido? Lo que usted más ama y que Dios se lo ha pedido. A los ministros nos podrá pedir la iglesia. No, la iglesia es mía, yo la fundé. Cuando tú retienes esa gloria de Dios, Dios lo quita. Pero cuando tú reconoces que todo le pertenece a Él y puedes subir al monte y decirle: Padre, aquí está todo, no importa que lo pierda, Señor te dice: eso es tuyo, porque diste la talla en fe que yo estaba probando en ti. Entonces tienes que examinar esta noche qué es lo que Dios te ha estado pidiendo en tu vida, porque posiblemente no lo has rendido delante de Él, y como consecuencia que no has dado la talla de 100 en la fe como Abraham lo hizo, posiblemente tu promesa esté retenida. Porque dice la Biblia que Abraham tenía 100 cuando puntió 100 puntos en fe. ¿Alguna vez te han hecho la prueba de la fe? Cuando punté 100 puntos en fe, el Señor te libera la promesa. Eso hizo con Abraham. Cuando Abraham cumplió 100 años, no estoy hablando de edades cronológicas, estoy hablando de talla. Ese 100 quiere decir que Abraham rindió delante de Dios su corazón, porque él sabía que Dios era lo más importante para él en su vida, que todo lo demás era lo de menos. Cuando Dios está primeramente en tu vida, hermano, te das cuenta que todo lo demás es lo de menos. Sería bueno pensar qué es lo que Dios te ha estado pidiendo. Te ha estado pidiendo obediencia, te ha estado pidiendo oración, te ha estado pidiendo lectura de la palabra, te ha estado pidiendo fidelidad, te ha estado pidiendo integridad. ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que no le has podido entregar aún hoy? Porque es factible que tu Isaac esté retenido, porque la talla de la fe todavía no la has dado. Está cardíaco, hermano. ¿Alguien está esperando a Isaac? ¿Habrá alguien en esta casa que esté esperando a Isaac? Yo sí estoy esperando a mi Isaac, hermano. Yo quiero mi Isaac. Pero para que me lo den, mi fe va a ser probada. Bueno, no la mía, pues estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Aunque si el Señor quiere probar mi fe, Él sabrá. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Cuál es el Isaac que hoy tienes que entregar para que la promesa en gloria que Dios ha predestinado para ti y los tuyos venga con poder y gloria? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a veces entregar lo más preciado es difícil y nos duele y difícilmente nos gusta. Por eso se llama prueba. Porque lo que están probando en tu interior es algo grande de parte de Dios. Mire lo que dice Samuel para David.
el 100 le añadió a David una esposa que lo amaba. Primera de Samuel 18:25 dice: entonces Saúl dijo: así diréis a David, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos. 100, diga conmigo 100. A David le pidieron 100. O sea, le pidieron la talla máxima. Note por favor, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Mire, hermano, cuando uno es bendecido, hasta los tropiezos del enemigo le terminan siendo bendición a uno. Créamelo. Cuando el enemigo planea hacerte caer, esos planes se convierten en tu bendición. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Si estás conforme a la voluntad de Dios, por supuesto. Claro está. Cuando sus siervos, versículo 26, cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser, imagínense, pues yerno del rey. Está bonito el puesto, ¿verdad? Aunque sea con la hija del rey me caso, no importa. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con sus hombres y mató 200 hombres de entre los filisteos. Como quien dice, este se pasó, Por ahí va a ver. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical. Dice la Biblia que Mical amaba el corazón de David. Algunos predicadores divergen en este punto, indicando que realmente aquí hubo una altanería de parte de David. Cuando el Señor le pidió y él dijo: ¿cuántos quiere el rey? El rey quiere 100, aquí hay 100 y 100 más, así 100 y 100 más, yo pago. Algunos muestran la palabra en esa dimensión. Lo cierto es que David dio la talla. Y dice la Biblia, mire, que Mical amaba a David. Y Saúl pidió esos 100 prepucios para darle a Mical por mujer. Y dice la Biblia que David no solamente dio, o sea, esto puede ser tipificado de diferente perspectiva. Es decir, sí, aquí están 100 y 100 más, me porto altanero. O podría significar: Señor, yo doy la mía extra. Dependiendo la perspectiva desde donde usted lo quiere observar. Dejo las dos bien claras. Lo cierto es que Dios, el rey, figura del rey, le entregó a Mical y le dio en Mical una esposa que realmente amaba el corazón de su rey. El 100 te añade esposa. Cuando damos la mía extra, Dios nos va a añadir la bendición. Cuando a ti te pida Dios algo, añade la mía extra. Muchos quieren esposa y no se esfuerzan por tener fruto. Hijos, ¿cuántos anhelan casarse? Jóvenes, Dios te va a añadir bendición cuando estés dispuesto a pagar precio. En este caso, la añadidura para David era Mical. ¿Por qué? Porque David dio lo que el rey estaba pidiendo, es decir, rindió la voluntad del rey, lo que David estaba haciendo. Perdón, David rindió su voluntad delante del rey al actuar de la manera que estaba actuando. Quiere decir que una esposa de bendición viene como consecuencia de buscar agradar primeramente el corazón de Dios. Muchas veces los varones buscamos equivocadamente y buscamos agradar el corazón de una mujer. Y esa lección le enseña la vida, que lo que debes de agradar primeramente es el corazón del rey. Cuando agradas el corazón del rey, él te envía el éxito, porque dice la Biblia que el varón que encuentra esposa, aleluya, hay el éxito. O sea que el éxito que tienes, varón de Dios, no te olvides que es el resultado
de la que está a la par tuya. Por eso es que a veces cuando claveamos con la señora, algunas de esas cosas no son quitadas. Es más, dice la Biblia que cuando tenemos contienda con nuestra cónyuge, la oración no pasa ni siquiera de ahí, ve. O sea que para que Dios le dé a una esposa, se agrada primeramente, Fernando, el corazón de Dios, Lepe, José Carlos y todos los demás jóvenes y señoritas. ¿Sabe por qué es bueno esto? Porque a veces pensamos que enamorar el corazón de la mujer es lo correcto. Y lo que hay que enamorar es el corazón del rey. Porque cuando enamoras el corazón del rey, te dicen, ese muchacho está bueno. Y le empieza a hablar en lo secreto. Pero para eso, ¿cuánto hay que puntear? Primera de Samuel 25:18, versión Las Américas. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas. Ay, qué rico, ¿verdad, hermano? Las ovejitas en estofado. No sé si alguna vez ha comido usted o cordero. Mangiare. 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre los asnos. Abigail presentó a David y a sus siervos 100 racimos de uvas. Esas uvas tipifican honra. Cuando caminamos en el nivel de la honra, amado hermano, no se nos dificulta honrar a nadie. No se nos dificulta ni siquiera honrar al siervo de Dios de la casa. Abigail era una mujer que trabajaba siempre, al 100 por 1. Y eso usted lo ve reflejado en su vida. Abigail era una mujer de Dios. Eso provocó que conquistara el corazón del rey. Quiere decir que otra de las cosas que uno encuentra, miren siervos de Dios, pastores, ancianos, uno muchas veces quiere obtener honra del pueblo, que las ovejas se le cuadren, que las ovejas le rindan, y si eso no pasa, nos desdibujamos. Renuncio, reprendo, echo fuera, yo no. Pero ahí estoy en el tamal también, ¿va? Y a veces, amado hermano, queremos ganarnos la honra a trato áspero, a un trato recio. Aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo digo. No, porque aquí encuentro yo que dice la Biblia que cuando ella decidió honrarlo, fue por voluntad propia. Entonces, hermano, la honra viene como resultado de agradar el corazón de Dios. La honra, hermanos pastores, líderes, no se pide. Esa honra Dios la envía. Por eso dice la Biblia, honra al que merece honra, y eso lo paga Dios. Entonces, la facilidad de servir a los siervos de Dios viene como resultado de estar agradando el corazón de Dios. Y la honra para nosotros ministros viene como consecuencia de agradar el corazón de Dios. Porque la autoridad, hermano, no se impone. La autoridad o el puesto, la posición, no se exige. Eso Dios lo respalda. Por eso dice la Biblia que cuando Dios levanta, ¿cuál es la voluntad máxima en nuestra vida?
La soberana voluntad de Dios. Por eso es que cuando Él levanta, nadie vota. Pero cuando Él vota, nadie levanta. Porque lo primario es siempre la voluntad de Dios. ¿Cómo conquistó Abigail al rey? Honrándolo. Hay bendiciones como consecuencia de aprender a dar honra. Por eso la Biblia dice: honra al que honra merece. ¿Quién tiene la capacidad de honrar? Solamente aquel que ha aprendido a dar la talla de 100 en la sujeción y en la humildad. O sea que para dar la talla como la dio esta sierva, amado hermano, había que ser una mujer sujeta y bajo autoridad. Eso no se logra en el atrio. Eso no se logra en el lugar santo. Eso se logra en el lugar santísimo, donde tenemos la capacidad de fructificación. Por eso le enseñé que en Lucas se fructifica el 30, que en Marcos se fructifica el 60, pero en Mateo, que es la dimensión del Espíritu, es fácil dar frutos. O sea, y vos saludando siempre al pastor, pues es el ministro de la casa. Yo no pido que me idolatren, pero pues por lo menos, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? No, pastor. ¿Cómo está el Byron? Aunque no diga amén. Dice la Biblia que aves llegan a la recámara. Allá a la orilla de la cama se llegan a parar los pajaritos. Como que eran pollos, ¿verdad? Y cuentan. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y con esto quiero cerrar en el nombre del Señor Jesús. Si no, hacemos vigilia, amado hermano. Primera de Reyes 18:4. Mire, versión siempre las Américas. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas. ¿Cuántos? Talla máxima, 100. Y los escondió. De 50 en 50 en una cueva. Y los sustentó con pan y con agua. Cuando aprendemos a dar fruto en el Espíritu, nunca vamos a ser Caín. ¿Qué dijo Caín? ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Ya se lo había soplado, hermano? Ten cuidado con lo que hablas. Es que yo no sé por qué Dios no me bendice. Yo no sé por qué Dios, hermano pastor, los negocios están por salir y tal vez estás matando a tu hermano con tu boca. Te tengo una noticia. Tú sí eres guarda de tu hermano. Tú sí eres guarda de tu hermano. Cuando das la talla en el Espíritu, sabes que eres colaborador del reino. Y que de alguna manera es copartícipe del Rey de Reyes y Señores de Señores. Entonces, dar el fruto al 100 es aprender a cuidar el cuerpo místico del Señor Jesús. Por eso es que el Señor no tolera la murmuración, la crítica y el chisme. Porque cuando el chisme y la murmuración rondan en medio del pueblo, lo que está viendo es mortandad. Porque aquel que habla de su hermano no está cuidando el cuerpo místico del Señor Jesús. Por lo tanto, lo está matando. Por eso, mire, mi hermano, yo le ruego. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente algunas de las bendiciones que Dios tiene en los cielos están retenidas como causa de que no has aprendido a dar la talla al 100 en la dimensión de la honra al hermano. ¿Honras a tu hermano? Puedo hacer una pregunta así, en confianza, entre amigos.
¿Alguna vez ha hablado usted de algún hermano? Inconscientemente. ¿Alguna vez? Nadie. El santo de la gloria, Padre, y las misericordias. Ya estamos listos para irnos. Examine. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 y los guardó y los sustentó. Yo solo veo, hermano, en la Biblia, en el libro de Génesis, creo que está, si no estoy mal, donde Caín le dice al Señor: ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, ahí hay un desentendimiento. Pero Caín mató a Abel. Y a veces con nuestras palabras matamos a nuestros hermanos. Y así queremos que Dios nos bendiga. Alguien que no está dando la talla al 100. Entonces, si no damos la marca del 100, que es una vida en el espíritu a la dimensión de Mateo, buscar el rostro de Dios, buscar su palabra, buscar oración, vivir conforme a su propósito, en santidad, apartados, sembrando en el reino palabra, tiempo, no estamos dando el fruto al 100. Y a veces nosotros como pueblo de Dios anhelamos las bendiciones. ¿Cuántos anhelamos bendiciones de Dios? Pero algunas de ellas dependen de tu nivel de fructificación, hermano. No es casualidad que la parábola del sembrador el Señor nos la presenta en 3 dimensiones. Queremos caminar como de atrio, pero queremos los frutos del lugar santísimo. Eso no se puede. Eso es como querer cortar una manzana, hermano, de un árbol de naranja. No se puede, no contiene, no hay lógica. Caminamos en atrio, pero queremos fruto del lugar santísimo. Y tenemos que redireccionarnos, aprender a avanzar. Mire, dar fruto al 30 no es malo, pero tú y yo no fuimos llamados a fructificar al 30. Hoy habrá alguien aquí que fue llamado a fructificar al 30. Los que dan fruto al 30 están en el atrio. Y yo recuerdo que los que salen en la puerta de despegue a la parucía o al arrebatamiento salen del desierto. Y eso es en el lugar santísimo. Ya viene el Señor, vámonos al puerto de San José. No, si Él no viene al puerto de San José, Él va a llegar al aeropuerto de la Aurora. Por así llamarlo, pues perdónenme lo burdo. Queremos abordar avión en el puerto, no se puede. Para abordar avión hay que ir al aeropuerto. Eso quiere decir que a veces queremos bendiciones y no estamos dando la talla que el Señor nos está pidiendo. ¿Cuál es la talla máxima? El 100. El 100 quiere decir fruto que agrade el corazón de Dios. ¿Quieres bendición? Agrada el corazón de Dios, hermano. ¿Quieres tu bendición? Agrada el corazón del Rey. ¿Quieres ser un hombre de fe? Te va a ser probada la fe como Abraham. A la pastor, pero eso está cardíaco. La fe como Abraham, sí, pero te van a dar Isaac. ¿Tu promesa no vale el rendir tu corazón delante de Dios? Por supuesto. Y Dios es misericordioso. Mire lo que dice acá. Mateo capítulo 18, versículo 12 y 13. Y con esto hoy sí cierro. Y tal vez, Kenny, me puedes apoyar con el teclado, porque si no, no me bajo hoy de aquí. Mateo 10, hermano. Mateo 18, 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas, ¿qué dice? Se descarrió. No se le perdió, se descarrió. La diferencia entre la que se pierde y la que se descarría es que la que se descarría porque quiere. Mi hijo, ¿vas a venir al culto? Sí, pastor. No vino. WhatsApp, mi hijo, ahí te recordás que hoy tenemos culto. Sí, pastor, aleluya, gloria a Dios. No está. Y de repente miras en el WhatsApp y lo que estás metido, amado hermano, en el concierto de los Tigres del Norte. O sea, hay ovejas que se van porque quieren, que les gusta vagar. A esas también hay que irlas a buscar. Porque dice acá, mire, una de ellas se descarrió. Dice, no deja las 99 en los montes. Ah, estas están en los montes, o sea que las 99 están en buen lugar.
¿de qué es figura el monte? ¿De qué es figura el monte? De búsqueda del rostro, de intimidad con Dios. Entonces estas 99 no estaban, como que no estaban mal ubicadas. No deja las 99 en los montes, o sea que las va a dejar en la presencia de Dios. Eso entiendo yo por monte. Y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, porque esta es difícil de hallar, como que era película, en verdad os digo que se regocija más por esta que para las 99. Sí, es que esta estaba perdida, aquellas estaban en el monte. ¿Sabe qué? Permítame hacer la analogía. El monte es figura de un lugar alto donde se busca el rostro de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El lugar santísimo es un lugar donde se busca el rostro de Dios. El monte podría ser una dimensión dentro de la casa del Señor, en el lugar santísimo, buscando el rostro de Dios. Para mí, en mi analogía, esas 99 se quedaron congregándose y el pastor fue a buscar, no la que él había perdido, la que decidió por su propia cuenta decir chau chau a Dios. Y que por cierto hasta el día de hoy, tal vez en la congregación allá donde usted, pastor, me está viendo, tal vez hasta el día de hoy ande fugitiva, porque ya entendimos que los que entran a las iglesias y salen sin avisar, dice la Biblia que son fugitivos. Así los tipifica la Biblia. Por eso es que cuando te retires de una iglesia, di adiós. Pastor, muchas gracias, Dios me lo bendiga. No salga como que es fugitivo, porque usted no es ladrón. El ladrón, dice la Biblia, que vino a robar, matar y destruir, pero eso es el diablo. Jehová lo reprende. Y usted no es hijo del diablo, usted es hijo de Dios. Entonces sus costumbres tienen que ser las de un hijo de Dios. Pastor, gracias, me bendijo mucho estar en este tiempo aquí en casa, de veras, pero ya Dios me va a mover. Y ya yo le dije cuál es el procedimiento, ¿verdad? Sí, mi hijo, no tengas pena, ya Dios me habló y me dijo que ibas a venir, y él me dijo que te enviara, así que ve, porque al que le van a avisar si abre la puerta o no es a mí. ¿Usted ha visto alguna vez? Mire, usted no ha ido a comer a Catoc, allá por Tecpan. Ahí hay ovejitas. Ahora los restaurantes tienen ovejas por todos lados, ¿verdad? Así cuando usted llega al restaurante, se para una oveja y le abre la puerta y le dice, ¡váyase! O cuando usted ya va a salir de comer, la oveja se pone en pie y le dice, ¡salga! No, ¿verdad? Las ovejas no pueden abrir y cerrar puertas. Eso, para eso pusieron un pastor. Todo por el mismo precio. Entonces dar la talla en 100 provoca. Mire, alguno de nosotros aquí ha dicho que había perdido una oportunidad, o había perdido un fruto, o algo se había quedado extraviado en su camino. Fructificar al 100 te devuelve lo perdido. Agradar el corazón de Dios puede provocar en Dios que te devuelva incluso lo que ya no tenías. Porque dice la Biblia, mire, él necesitaba la 100 en la iglesia, porque si no llevaba la 100 no tenía su marca máxima. A mí me van a dar aquí. Mire, ¿sabe cómo es esto más o menos? Perdóneme lo burdo. Perdóneme lo burdo. ¿Cuántos de aquí somos vendedores? Trabajan en ventas. Usted tiene una cuota. Le dice, mire hermano, mire mi amigo, usted va a ganar en esta empresa por comisión. Todas las empresas suelen trabajar en esa línea por quitarse el pasivo laboral, lo cual es incorrecto. Pero bueno, ya se me olvidó que le iba a decir de tanto. A usted le pusieron una tabla de porcentajes para ganar comisión, ¿verdad? Su cuota al mes son 100,000. Si vende entre 1 y 75,000, 0.25%.
Si vende de 75 a 99.999, 5%. Si vende 100,000 con un centavo, 30%. Usted se esfuerza por alcanzar la talla máxima. ¿Por qué? Porque eso le va a significar a usted beneficio. La talla máxima de agradar el corazón de Dios es que Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. Búsquelo por amor a Él. La bendición le va a alcanzar. Esa es la promesa de Dios. Busque primeramente el reino de Dios. Lo demás, Dios se lo manda. Pero cuando nosotros aprendemos a agradar el corazón de Dios, a este le dijeron: necesitas 100. Cuando llegues a la cuota de 100 ovejas, diste la talla máxima. O sea, perdónenme, estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Por eso es que este pastor dejó 99. Dijo: estas las voy a dejar aquí en el monte, las voy a dejar metidas en el culto. Ahí vengo, voy a traer a aquel hermano que tiene ya 2 meses de no venir. Y espérenme un ratito. Pero las dejó en el monte. O sea que no las dejó en el desierto. ¿Por qué salió corriendo a buscar la que se había descarriado? Porque esa era su 100%. Esa era su talla máxima con Dios. ¿Qué dimensión estás viviendo? ¿Lucas, Marcos o Mateo? Porque si estás buscando la dimensión de Mateo, déjame decirte que hay muchas bendiciones para ti. Por eso, hermano, estar en el atrio no es malo, pero no es lo mejor. Trascender al lugar santo es buenísimo, pero no es lo superior. Trascender al lugar santísimo, allí es donde Dios te quiere encontrar. En el lugar santísimo, el fruto se vuelve alarma. Y a vos no te cuesta con eso del carácter. Fíjate vos que no. La verdad es que no. Pero ¿cómo le haces para tener dominio propio? Pues mira, yo no sé si esto influya, pero yo me levanto a orar todos los días a las 3 de la mañana. Y ahí le entrego a Dios mi carácter. El día que no me levanto, amanezco como que Hulk despertó. Lo busco en oración. Él se ha estado revelando a mí en la palabra. Ayuno por lo menos una vez a la semana. Esa es mi marca mínima, dice el hermano A. Una vez a la semana ayuno. Y procuro, como dice la Biblia, procuro dar la talla de un siervo de Dios. Procura como un siervo aprobado. No le dice preséntate delante de Dios como un siervo aprobado. Procura. Y procuro cumplir con lo que Dios me ha dado. Eso me ha traído una facilidad para sujetar mi carácter, para dejar las malas palabras, para ya no seguir viendo pornografía. ¿Qué sé yo? ¿Cuál sea el área donde más te ha costado fructificar? Dios te está pidiendo la talla máxima en adoración, en búsqueda. Allí no llega cualquier cristiano. A esa talla llegan los que desean verdaderamente agradar el corazón de Dios. En el proceso de su llegada se cayeron 7 veces y el Señor los volvió a levantar. 7, número de perfección. No son 7 caídas literales. Es la perfección. Cuando aprendamos a dar la talla máxima, por eso es que el Señor nos motiva. En Mateo, el que se recibe, retiene y pone por obra, su fruto será del 100 primero, 60. El orden fue invertido. Porque al que esté en el Espíritu, les es sencillo agradar el corazón de Dios. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones,
Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.